Dependi- Dependiendo, ¿no? Dependiendo de lo que se desenvuelve cada persona. Pero cada día nosotros estamos conectados con lo que es la escritura, la redacción. Eh, Sobre mí un poco, bueno, para los que no me conocen, porque ya siempre en los webinars tengo algunos estudiantes que ya han estado en otros cursos. Mi nombre es Laura Cáceres, lo repito, soy especialista en el idioma español, licenciada en letras, eh, perdón, licenciada en letras, coach en comunicación, docente superior, especialista en oratoria. Y bueno, como algo personal, me gusta viajar, leer y el café, que me encanta, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante redactar bien? Es una pregunta que yo trabajo con niños desde los 5 años hasta adultos. Y los niños me parece muy curioso que siempre me hacen esta pregunta, porque es algo que yo trato siempre de reforzarles, ¿no? Hoy en día, pues con todos estos medios digitales, pues nos hemos acostumbrados los adultos y por supuesto que los niños también a no pues usar tanto lo que es el lápiz, a escribir, a redactar. Lo hacemos más pues con medios digitales en la computadora. Y los niños pues siempre cuando tienen algún tipo de trabajo en donde tengan que escribir, siempre me hacen esta pregunta, pero profesora, por qué hay tantas correcciones? ¿Por qué es tan importante siempre la ortografía? ¿Por qué es tan importante poner una coma? ¿O por qué es tan importante esto de escribir bien? Es decir, ya hice el trabajo, ya coloqué la respuesta y ya, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante? Se los digo desde los más pequeños hasta los adultos, porque estamos envueltos en un mundo en donde la comunicación escrita está en todas partes, ¿ok? Correos, informes, proyectos, WhatsApp. A diario nosotros utilizamos el WhatsApp para hablar con familiares, con amigos y también dentro de un entorno profesional. Entonces estamos conectados cada día con lo que es la redacción. ¿Y por qué tenemos que cuidar muchísimo esto? Porque redactar con claridad y precisión no es solo una habilidad técnica, sino que también es una herramienta de poder. La redacción es nuestra carta de presentación y por eso es importante saber cómo lo hacemos, ¿ok? ¿Por qué lo hacemos y a quién lo hacemos? Hoy vamos a hablar un poquito sobre los principios de redacción clara y profesional, cómo debe ser una estructura efectiva de documentos administrativos, cuáles son esos errores comunes y cómo evitarlos, redacción de correos profesionales y algunos tips finales para escribir mejor. Es muy difícil que en una hora o en 45 minutos yo pueda a ustedes darle que me gustaría y me encantaría y aquí podría pasar 8 horas hablándoles de cómo escribir mejor, cuáles son los errores más comunes, qué deben hacer, qué cosas tienen que cuidar más, ¿no? Pero bueno, solamente tenemos 45 minutos. Yo traté de hacer una presentación en donde pueda tocar un poquito de cada punto, ¿ok? Y se puedan llevar algo que de repente puedan recordar y lo puedan ustedes pues poner en práctica, que yo creo que es sumamente importante cada cosa que se nombra acá. Entonces, bueno, una pregunta que siempre me hacen muchísimo en todos los talleres, cursos, tanto de oratoria, comunicación escrita, comunicación efectiva, es, Laura, ¿cuál es el método más rápido o el más inmediato para poder expresarme mejor, oral y por escrito? Bueno, no existe un método que lo pueda la persona trabajar o hacer en un mes y inmediatamente tener ¿no? esta habilidad. Esto es algo que lleva un proceso, un tiempo, muchísima práctica, así como cuando estudiamos un idioma y si hacemos, podemos hacer el mejor curso de inglés por 6 meses, intensivo, mañana y tarde, pero si nosotros después de esos 6 meses no lo ponemos en práctica y no lo usamos a diario, por lo menos en algún momento del día, ese curso en algún momento, pues hay muchas cosas que ya no se van a recordar. Lo mismo pasa con la redacción, con la escritura, con todas estas reglas ortográficas que hay que poner en práctica. Entonces, yo lo que sí les puedo decir y creo que les servirá muchísimo a todos es la lectura. El método más rápido, más eficaz, el más fácil, el más accesible a una persona que de repente no tenga tiempo de hacer cursos o de estar a diario, ¿no? Conectada con webinar o cosas por internet, es la lectura a diario. ¿Lectura sobre qué? No me gusta leer, nunca he leído en mi vida. Bueno, lecturas sobre algo que la persona conecte, algo, algún tema o algún género que le guste, y ya con esto, pues ya la persona puede tener una práctica diaria con respecto a lo que es redacción.
Entonces, es lo que les puedo decir por el momento, ¿ok? Y créanme que ha dado buenos resultados. Aquí vamos a iniciar, antes de empezar con estos puntos, vamos a iniciar con un ejercicio rápido, ¿ok? ¿Reconoces algún error? Quiero que alguien me diga si de repente en estas palabras, pequeñas frases, oraciones, puede detectar algún error. ¿Ven ustedes algo? ¿O todo está bien escrito, sin problema? ¿O Sí, falta algo? la palabra análisis, falta la tilde a la segunda A. Ajá, análisis, muy bien. ¿Quién más? Por lo Quería, menos en el caso, tilde a la I. Quería, volver, tilde a la I. Quería, ok. ¿Quién más habló por allí? yo, profe, él se fue, él, tilde en la E porque creo que se está refiriendo a alguien, ¿no? Pero no está diciendo el nombre. Él se fue sin decirme si quería volver. Muy bien, muy bien. Sí, él es pronombre personal, por lo tanto lleva la tilde. Ok, sí, faltas de tilde, muy bien. ¿Alguien más ve Profe. otra cosa? Sí, también faltó el punto, después de volver, el punto final. Ujú, el punto para cerrar la oración, muy bien. Bolívar. ¿Quién más? ¿Hay algo? ¿O ya todo está bien? Hay algunas que están bien, así que no necesariamente todo tiene error. Bueno, yo pienso que de finanzas, no sé hasta qué punto D, la D mayúscula y finanzas, la F en mayúscula. Usualmente la escritura formal tiende a reñir un poco con lo que se postea en las redes sociales, que tienden a maximizar las palabras, las letras. Y entonces por aquello del marketing digital, todo va en mayúscula inicial de cada palabra, no la palabra, sino en la mayúscula inicial. Laura, ¿este es el caso? Ajá, muy bien. ¿Y quién lo habló? César, creo. Sí, César Acosta. Ok, sí, no, César, aquí por supuesto hay un error, pero sí coincido contigo con respecto a lo que mencionaba sobre la escritura hoy en día en las redes sociales, lo del marketing, que a veces colocan siempre la inicial de los sustantivos en mayúscula. En este caso no, porque de forma parte de una preposición, ¿ok? Y dentro de las preposiciones no entran dentro de ese ahora como juego de uso de mayúsculas inadecuadas, que lo que hace más bien es confundir un poco a la persona que quizás tiene mucho cuidado con esto de la ortografía. Y bueno, para el que no tiene tanta atención en esto, pues lo va a leer y simplemente lo va a entender y no pasa nada, ¿no? Pero sí es cierto que lo que mencionas que hoy en día con el marketing hay muchas cosas que han ido cambiando. Sí, Es hay otro datico aquí y es la pregunta, ¿reconoces algún error? En inglés estaría bien la pregunta en inglés para cerrar con signo de interrogación, pero en español abrimos con signo de interrogación y también cerramos. O sea, a esa pregunta le hace falta la apertura del signo de interrogación. Muy ¿Reconoces? bien, sí, y yo pensé que nadie lo iba a notar, ¿no? Porque parece sencillo, como que no importa tanto que falte el signo, se sabe que es una pregunta porque cierra, ¿ok? Y no hace falta tanto colocar el inicio, pero sí es un error, por supuesto que lo es, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en nuestro idioma nosotros tenemos signos que abren y cierran y hay que colocarlo, ¿ok? Porque ya automáticamente, sin yo, por ejemplo, sin yo colocarlo, ya hay un error. Así esté muy bien escrito todo lo demás, ¿ok? Yo utilizo mucho el inglés y tiendo a colocar siempre el que cierra. Es un error. Lo hago solamente con chat en WhatsApp, eh, conversaciones de tipo informal, con amigas, con familiares, ¿ok? Lo admito, soy humana, soy una persona normal y pues atiendo a veces a cometer este error, sin embargo, lo tengo muy como presente, soy muy consciente de ello, ¿ok? Y yo refuerzo muchísimo esto, ¿ok? Hay que abrir y cerrar cuando hacemos una pregunta o cuando vamos a usar los signos de admiración, ¿ok? Así que sí, está bien.
Faltaría entonces el signo de apertura. Ok. Vamos a avanzar. Aquí, ¿reconoces algún error? Aquí hay un pequeño párrafo, ¿ok? Es un poquito diferente el ejercicio. Vamos a ver si lo logran ver. Por supuesto, primero el signo de la pregunta. Hay algo Eh, que pasa. Dime, César. tenían tilde en la I, Muy bien. tilde en la I, sí. Debo entender que al final, puntuación, primero va el cierre del signo de exclamación y después va el punto final, y no al Ok. revés. Este es un error muy común. Sí, exactamente. Ahora, son dos, estaban, porque son dos, gerente y secretario. Ah, Plural. ok. El gerente y la secretaria estaban, ¿ok? Muy bien. Discutiendo una propuesta que tenían que enviar mañana. La carta no llevaba acento ni puntuación. ¿Listo? ¿Eso es todo? ¿Para seguir? Puntuación tilde en la O. ¿Cómo? No, Puntuación tilde en la O. Ok, una tilde, falta acá. después de la palabra carta viene el coma. La carta no llevaba acento ni puntuación. Ok. Bolívar dice, ¿Bolívar es tu nombre? Sí, sí, mi nombre. Bolívar, ok, Bolívar dice que pondría una coma después de carta. Propuesta, ¿qué le falta a propuesta? La S. Propuesta. La S le faltaría. Ok, a veces nosotros por leer muy rápido o escribir muy rápido, a veces nos comemos letras, ¿ok? Entonces, si lo leemos rápido, quizás no se puede ver que falta una S acá, ¿no? O no sé si alguien lo vio y simplemente pues no lo dijo, pero eso suele pasar también, ¿ok? Dentro de los errores comunes. Entonces vamos a iniciar. Dentro de los principios de redacción clara y profesional, ¿ok? Hay 4 que son sumamente importantes. Siempre los nombro. Siempre hago demasiado como enfoque en ellos porque ellos son como la base. Ellos son como la base de que la redacción tenga un propósito y se cumpla el objetivo del mensaje o de lo que se quiere comunicar. Lo primero es la claridad. Tenemos que ser claros. Así a veces cuando nosotros estamos hablando con personas y dicen o nos dicen, pero sé claro, no te entiendo, no te entiendo, dices muchas cosas, pero no te entiendo, sé más claro. Bueno, lo mismo pasa con la escritura, con la redacción. La claridad expresa una idea por oración, sin ambigüedades. Y ya les voy a dar un ejemplo. La concisión evita rodeos, frases largas y palabras innecesarias. A veces pensamos que más, tener más información, escribir más, pues el mensaje es mejor. Y resulta que no, más no es más. Más y más es menos. Entonces hay que evitar las frases largas. Para esto existe, ¿ok? Los signos de puntuación que nos ayudan a dividir oraciones, párrafos y usar correctamente la distribución de un párrafo. La coherencia, las ideas deben tener un orden lógico. A veces tenemos tantas cosas por decir o qué decir que queremos comunicarlo y decirlo todo, pero al final no estamos diciendo lo que en realidad importa dentro de esa comunicación o dentro de ese mensaje. Ya les voy a dar un ejemplo de cada uno para que lo vean más claro. Y la corrección, que es el paso como que más, ¿cómo decirlo para que no suene tan mal? Es el paso como que más perezoso, por decir así, por decirlo así. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, por cuestiones de trabajo, falta de tiempo o por tener prisa, pues no llevamos este último principio a la ejecución y entregamos los informes, documentos o los mensajes sin hacer la corrección.
pertinente. Y es sumamente importante porque siempre, siempre hay un error, ¿ok? Me pasa a mí muchísimo. A veces cuando hago las presentaciones, cuando hago algún tipo de, no sé, de documento, pues soy profesora de ortografía, de redacción, de español, y me pasa lo que es normal, ¿ok? Siempre es importante leer por lo menos una vez para poder ver, ¿ok? Que, que dentro de esa estructura o dentro de ese mensaje, qué falta o qué está de más. Entonces, yo, como ejemplo en la claridad, por ejemplo, aquí les coloqué, María entregó el informe a Pedro que estaba mal redactado. ¿Quién estaba mal redactado? ¿Pedro o el informe? Entonces, María entregó el informe a Pedro. Punto. El informe estaba mal redactado. Pueden notar la diferencia, ¿ok? Aquí hay un problema de ambigüedad, ¿no? Entonces, a veces tenemos que tener muy en cuenta ese orden de palabras y, ese orden, y esa oración que formamos, ¿ok? Para ver si no estamos cometiendo algún tipo de ambigüedad que puede romper la claridad del asunto o mensaje. ¿Sí? Concisión. Versiones, yo les coloqué dos versiones, la extensa y una directa. ¿Ok? Fíjense en la primera versión. En vista de que el informe que fue solicitado por la Dirección General no ha sido entregado todavía, se le solicita de manera atenta que, a la mayor brevedad posible, procedan con la entrega del mismo. Parece muy formal, ¿no? Parece una versión muy formal, muy detallada, pero en realidad, pues, estamos como repitiendo muchísimo lo mismo. En lugar de la dirección aún no recibe el informe. Punto. Les pedimos entregarlo lo antes posible. Es el mismo mensaje, ¿ok? Con la diferencia de que estoy siendo más clara y directa con la versión de abajo, ¿ok? Muchas veces, pues, caemos en esto de repetir palabras o repetir frases y por no darle una corrección al final, pues dejamos el mensaje así. En la coherencia, aquí les coloqué una versión primero desordenada, ¿ok? Y luego les voy a mostrar la versión desordenada. Esto pasa muchísimo y algo que les podría como recomendar es, cuando nosotros vamos a escribir, lo primero que deberíamos de hacer es como hacer una toma de nota de ideas, de lo que queremos comunicar, ¿ok? Hacer la toma de notas. Pueden salir 5, 6, incluso hasta más ideas sobre esa información o sobre ese mensaje. Luego nosotros vamos a aplicar lo que es prioridad y vamos a empezar a ordenar esas ideas, ¿ok? Para poco a poco darle un sentido, ¿ok? Y un orden adecuado a ese párrafo que vamos a formar. Entonces, fíjense en esta versión desordenada. Me gusta mucho escribir, por eso decidí estudiar comunicación. Las redes sociales son una herramienta clave para las marcas. También me interesa el marketing digital. Aquí podemos ver claramente cómo salta de un tema a otro sin la conexión clara. Yo podría decir, si veo esto, aquí hay una persona que está hablando de dos cosas totalmente diferentes. Y en realidad, esta persona lo que quiere comunicar es que le gusta mucho escribir, especialmente sobre temas de actualidad. Por eso decidió estudiar comunicación. Con el tiempo descubrió esta persona que el marketing digital y las redes sociales también le interesan, ya que son herramientas clave para transmitir ideas. ¿Cómo se puede manejar bien este principio o este punto? Como les dije anteriormente, haciendo primero una lista de cosas que se quieran escribir, que se quieran comunicar, y luego con el orden de prioridades, ¿ok? Ir haciendo la estructura, ir ordenando frase por frase, que es lo primero, ¿ok? Que viene después. A veces me dicen mis estudiantes, Laura, pero a veces nos piden redactar un comunicado o un correo de ya para allá, y pues no nos da tiempo de hacer todos estos pasos o de hacer
como esta lista de ideas y pues escribimos lo primero que se nos venga a la mente y ya está, ¿no? Y bueno, no está mal. A veces pasa que pues tenemos que responder inmediatamente a algo o tenemos que escribir inmediatamente algo, ¿no? Pero creo que poniendo en práctica y el orden, la estructura y teniendo yo le digo mucho a mis estudiantes que traten de tener siempre como plantillas cuando están iniciando en esto de practicar la redacción, hacen los cursos, yo siempre les doy como plantillas en donde se les facilita un poco lo que es la estructura, el orden. Ya luego lo que tienen que hacer es como colocar dentro de cada orden o dentro de cada estructura lo que van a comunicar, el mensaje, el saludo, el contenido o el desarrollo, la despedida y ya es más fácil, ¿no? Pero siempre tratar de mantener el orden y ser muy claros y concisos para que el mensaje no tenga tanto enredo o tanto rodeo, ¿sí? Entonces fíjense acá en esta versión cómo se entiende totalmente, pues, el mensaje o la idea que quiere transmitir esta persona. Y en la corrección, bueno, hay una versión con errores. Los documentos fue enviado ayer, sin embargo, no están firmados todavía. Es muy evidente los errores que se pueden encontrar acá, ¿no? Entonces, ¿qué se puede presenciar acá? Falta de mayúsculas al inicio, concordancia verbal. La concordancia verbal, aunque no lo crean, es algo que suele pasar muchísimo, sobre todo cuando utilizamos verbos que son impersonales o cuando utilizamos verbos que eh, tenemos nosotros dentro de nuestro idioma español, ¿ok? Tenemos tres modos, el modo imperativo, el indicativo y el subjuntivo, que eso ya es otra clase, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que a veces nosotros tendemos a confundir los modos y cuando debemos escribir un modo indicativo, usamos un modo subjuntivo, ¿no? Entonces, quizás a veces esto dentro del lenguaje oral o dentro de las conversaciones, esto no se nota muchísimo y la persona puede llevar una conversación y cometer este tipo de errores y no se nota porque pues a veces el lenguaje oral tiende a ser informal, tiende a ser más rápido, ¿ok? El problema está es cuando llevamos esto a la parte escrita y ahí sí se puede notar más, porque se lee, cuando leemos pues logramos ver como más a detalle, ¿no? Lo que falta o lo que está de más. La concordancia verbal, entonces, es un problema que a veces creemos que solamente nuestro problema es no sé dónde va la coma, el punto y coma y la tilde y lo demás está todo bien, pero en realidad también podemos tener la confusión. Faltas de comas, por supuesto, hay personas que no saben, pues, a veces dónde ponerla, porque el problema es que la coma es un signo que no tiene un solo uso ni dos, tiene varios. Entonces, pues creemos que solamente se utiliza cuando queremos enumerar una cosa o queremos hacer una pequeña pausa, pero en realidad la coma, cuando la estudiamos a fondo, pues tiene diferentes usos. Entonces aquí a veces, como no está muy claro, pues simplemente hacemos una redacción, un párrafo sin comas, para evitar problemas, ¿no? Y resulta que hay más problemas. Y por supuesto problemas de ortografía. Con esto va incluido, bueno, todo lo que tenga que ver con acentuaciones, con palabras que suenan igual, pero se escriben diferente, o problemas con la confusión de letras, ¿ok? De ortografía, por ejemplo, la V con la B, y así sucesivamente. ¿Cuál sería una estructura efectiva de documentos administrativos? Bueno, me imagino que todos acá manejan a diario esta estructura. Esto es solo como un repaso, ¿no? Para que puedan como más o menos ver qué debería de llevar, cómo debería de verse, ¿no? Esta estructura de estos documentos. Hoy en día tendemos a utilizar más los correos electrónicos y ya el correo electrónico es un medio de comunicación formal, porque nosotros no vamos a escribirle un correo electrónico a un amigo. Bueno, depende, ¿no? Si está lejos y queremos tener una conversación con él a distancia, una vez al mes se puede hacer, ¿no? Pero normalmente nosotros usamos el WhatsApp para la parte informal. Entonces ya nosotros al usar un correo electrónico ya tiende a ser
un medio de comunicación formal. Entonces, los correos electrónicos deben de llevar y se debe respetar la estructura. Lo mismo pasa con documentos que se imprimen o que son documentos en físico y que también necesitan esta estructura. Normalmente debería de llevar un encabezado, la introducción, el desarrollo, un cierre y una firma al final. Me imagino que todos manejan bien eso, ¿sí? Entonces, fíjense acá, les coloqué un ejemplo, ¿sí? Con un encabezado, una introducción. Dentro de la introducción, por supuesto, está como el saludo. En el desarrollo coloco cuál es el mensaje que quiero transmitir o cuál es el objetivo del correo o de la información. Cerraríamos, ¿ok? Con un llamado a la acción y como con una como una semi indirecta de espero tu respuesta y finalmente una firma. Muchas personas me dicen, Laura, pero el desarrollo no puede llevar otro párrafo. Sí puede llevar sí puede llevar un párrafo extra, ¿ok? Pero no puede ser tan extenso. Porque ya, si nosotros queremos hacer un correo electrónico o un documento dentro del correo que lleve más información, es preferible hacer el documento y colocarlo en adjunto. Y simplemente en los correos colocar dentro del documento adjunto, quiero colocar, va toda la información con respecto a lo que queremos tratar o discutir. ¿Ok? ¿Cuáles serían mis consejos prácticos para la redacción y para que respeten esta estructura? Bueno, lo primero que nada, como les dije anteriormente, dentro de los principios, tener mucha claridad, ser breves y ser muy directos, ir directamente al punto, ¿ok? Desde el primer párrafo, desde la primera información. A veces no es necesario decir tanto, ¿ok? Y yo sugiero también usar subtítulos, viñetas, y negritas para mejorar la lectura. Ojo con esto, con las negritas y con los cambios de colores. Los colores dentro de la redacción de documentos tienen como unos códigos, ¿no? Hay personas que de repente pues no están muy claros con lo que significa el uso de diferentes colores dentro de la redacción de estos documentos. Yo lo que les sugiero es simplemente usar un solo color, ¿ok? Sin tener que usar colores diferentes, pero las negritas cuando de repente nosotros queramos, sí, queramos resaltar alguna cosa o dividir algún tipo de información, se pueden usar, ¿ok? Hay personas que me dicen, Laura, pero es que si usamos una negrita, pareciera que estamos como gritando o que la persona lea bien y que se fije bien en lo que está en negrito. No necesariamente. Si nosotros usamos las negritas para de repente hacer divisiones o dentro de los subtítulos, se puede entender sin ningún tipo de problema y sin dar a entender que queremos transmitir otra cosa que no sea la información que está dentro de esta redacción. ¿Sí? ¿Cuáles serían entonces los errores más comunes y cómo evitarlos? Bueno, los que le mencioné anteriormente, la ambigüedad. Esto es algo que, bueno, se escucha más en la parte oral. No sé si les pasa, pero se utiliza muchísimo cuando estamos dentro de una conversación. Pero en el escrito también se logra evidenciar problemas de ambigüedad. Por ejemplo, se comunicará con todos pronto, perdón. ¿Quién lo hará? Es importante siempre mencionar la persona. Es decir, ¿por qué? Porque si nosotros redactamos o tendemos a utilizar la parte impersonal y reflexiva y no comunicamos exactamente quién es la persona que quiere comunicar, tendemos a confundir al lector. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estos errores de ambigüedad que se repiten muchísimo en la parte oral y lo llevamos a la parte escrita. La voz pasiva excesiva, por ejemplo, será entregado el reporte. Es mejor decir entregaremos el reporte y más si nosotros estamos participando en dicha entrega. ¿Ok?
Si nosotros formamos parte de esa convocatoria, de esa entrega, es mejor nombrarnos, ¿ok? Entregaré en la brevedad posible o entregaremos el reporte, ¿ok? Y así la persona está más clara de quién está escribiendo. Repeticiones y muletillas. Tenemos muchísimas muletillas cuando hablamos. Yo tengo muchísimas muletillas, ¿ok? Y bueno, es algo normal. Es algo normal que cada persona pues lleva consigo y lo demuestra cada día. Pero el problema está cuando nosotros no hacemos esa corrección después que escribimos y no logramos detectar esas muletillas que usamos en el oral, también lo tenemos en el escrito. Entonces hay que hacer siempre esa revisión de texto, esa corrección al final, porque les aseguro que vamos a encontrar estas muletillas que cada uno ya conoce, porque cada quien conoce qué es lo que más repite y qué es lo que más, cuál es su error más común al momento de escribir. Entonces, si ustedes hacen la corrección y cumplen con el cuarto principio, les aseguro que van a encontrar muchas y las van a eliminar poco a poco. Y por supuesto, la puntuación incorrecta o ausencia de comas que ya la nombré anteriormente. Entonces, es importante, hay muchos errores, pero acá, como les dije, estoy como enumerando y estoy como enumerando lo que más puedo evidenciar dentro de los informes administrativos de mis estudiantes, de mis alumnos profesionales. Pero claro, si nos ponemos a enumerar, no son 4, son más de 4, ¿sí? Ya ahorita al final, cuando abra el tiempo de pregunta y respuesta, los escucharé y me dirán, no, no, Laura, yo no tengo ninguno de esos errores, lo mío es más esto, y entonces, bueno, pero es lo que más yo he podido como evidenciar. A ver, aquí hay un párrafo, ¿ok? Nuevamente, a mí en mis cursos de ortografía y redacción, me gusta mucho hacer prácticas, hacer ejercicios, porque de por sí el curso cuando escuchamos curso de ortografía y redacción, lo primero que viene a nuestra mente es, oh Dios, cuando estudié español o castellano, en la secundaria era súper aburrida, era una materia muy aburrida y no me gustaba, ¿no? Entonces yo trato de hacer muchos ejercicios que sean prácticos en el momento de los cursos, porque así, como les dije anteriormente, es algo que se debe practicar, ¿no? Como un idioma. Y así pues, ustedes a través del ejercicio pueden ir como aplicando lo que se va hablando o lo que se va estudiando. Entonces, bueno, siempre van a ver en mis webinars o en mis cursos ejercicios para hacer, ¿ok? Entonces, a ver, aquí hay 3 errores. ¿Qué errores pueden ver acá? Plural de muestran. Los resultados del estudio muestran con N. Ajá, ajá, muy bien. ¿Qué más? Que hubo un aumento significativo en las ventas. Sin embargo, los Sin datos, embargo, coma. Ujú. ujú, los datos no fueron analizados correctamente. ¿Quién más? Tú dices que son 3. Sí. No sé, podría darse un punto y coma en ventas porque aplica por dado que el enunciado tiene sentido completo. Los resultados del estudio muestran que hubo un aumento significativo en las ventas. Ok, eso está completo y es un Ujú. poco extenso. Entonces pongo punto y coma para hacer una pausa que no sea tan larga como el punto ni tan corta como la coma, que es el sentido de punto y coma. Punto y coma. Sin embargo, coma, así como lo dijeron anteriormente, los datos no fueron analizados correctamente. Se me ocurre, pues. Ok, César, muy bien. El sin embargo es un enlace que siempre ustedes, me imagino, lo van a relacionar con coma, si no me equivoco, ¿no? Creo que la mayoría de las personas que hacen mis cursos y están como presentes en las clases,
están como muy siempre del sin embargo, lo relacionan siempre con una coma al lado. No sé si les pasa o bueno, recuerdan que forma parte de un enlace y bueno, por lo tanto lleva una coma. Y sí, lo que comentaba César, creo que fue César, sí. En ventas pudiéramos colocar un punto y coma porque viene un enlace que utiliza una coma, ¿ok? Entonces, acá se puede usar el punto y coma para hacer esa separación, ¿ok? Y no doblar la coma, ¿sí? El uso del punto y coma es un uso que, bueno, parece difícil, pero en realidad yo creo que la coma es más difícil porque la coma tiene más usos. El punto y coma, solamente yo cuando lo explico doy 3 usos específicos y en realidad se usan 2. Entonces, creo que ya al tenerlo claro y al tenerlo como ya muy presente y con mucha práctica, ya el punto y coma pues minimiza un poco lo que es uno de los errores. Entonces, para mí, el problema más grande es el punto y coma. Ay, perdón. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, como dice César, iría un punto y coma y seguidamente, después del sin embargo, la coma que usualmente debe ir con este enlace. ¿Ok? Correos profesionales. Bueno, la mayoría de los correos son profesionales. Para mí, por ejemplo, mi jefa, cuando me quiere decir algo de manera informal, por así decirlo, me lo dice por WhatsApp. Y sin embargo, ella utiliza la formalidad también dentro del WhatsApp. Entonces, para mí todos los correos son profesionales, o sea, tienen un carácter de formalidad. ¿Ok? Entonces, quizás hay personas que me dicen, no necesariamente, yo hablo con mis colegas mediante correos y no usamos la formalidad. Bueno, eh, respeto como el contexto de cada persona, ¿ok? La relación que cada persona tenga, pero para mí un correo es profesional. El asunto es uno de los problemas que se presentan al momento de utilizar correos electrónicos porque a veces, ¿qué pasa? Que pensamos que si no ponemos, no colocamos un asunto que sea totalmente claro o que llame la atención, la persona puede ignorar el correo. Entonces, no, para que la persona pueda leerlo inmediatamente, voy a colocar respuesta del informe enviado hace 3 días. No sé, algo así, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Entonces tienden a ser muy largos cuando en realidad el asunto tiene que ser lo más claro y específico posible. No tener más de 3 palabras. Entonces, es uno de los problemas que se dan a veces dentro de los correos electrónicos. El saludo, por supuesto, siempre profesional, con respeto. El cuerpo breve y estructurado, como les comentaba con los informes, ¿sí? Y un cierre cordial. Un cierre cordial que implique, por supuesto, el respeto ante todo. Hay que evitar los emojis, nada que ver con esto. Las risas, por ejemplo, a veces he visto dentro de las respuestas, cuando ya hay un correo que se está llevando a cabo como una conversación dentro de este correo, a veces la persona responde o puede colocar risas dentro de la respuesta. Entonces, bueno, quizás hay un poco de, vamos a decir, confianza o dentro de estas dos personas y de repente, pues esto no lo ven como algo fuera, ¿no? de lo normal del correo, pero hay que tratar de evitar cualquier tipo de expresión coloquial, algún tipo de emojis o algo que, que rompa la formalidad del comunicado, ¿sí? Las mayúsculas sostenidas, bueno, aquí sí hay un tono de grito, entonces si nosotros queremos decirle a la persona o llamar la atención sobre algo que no está correctamente o que no estuvo bien, es necesario, a veces es mejor evitar
usar estas mayúsculas sostenidas y, bueno, decirlo de una manera respetuosa, ¿no? Yo creo que diciendo e informando las cosas con respeto, yo creo que también el mensaje llega. No es necesario usar algo diferente o algo que pueda de repente no ser muy agradable para el lector, ¿ok? Y bueno, por supuesto, las frases vagas, como por ejemplo, como hablamos, o lo de ayer, o aquel día que me dijeron o me dijiste que, entonces tampoco es como que muy formal dentro de los correos electrónicos. Hay personas que me preguntan, Laura, ¿y se puede utilizar el tú dentro de los correos electrónicos? Bueno, eso también va a depender mucho del país. Hay países en donde se utiliza el usted. Entonces, por supuesto que el usted es el pronombre de la formalidad. Y por supuesto que si vamos a dirigirnos a jefes o personas en donde no hay una estrecha relación, pues hay que usar esta tercera persona. Pero hay países en donde, por ejemplo, el tú no necesariamente signifique informalidad, sino significa cercanía o que hay algún tipo de confianza con la persona. Entonces yo creo que si se usa un buen léxico, un buen vocabulario y se respeta la estructura y el respeto en este correo, el tú no puede resultar informal, ¿ok? Porque esta pregunta ha surgido muchísimo. A mí me gustaría que ustedes, al terminar esto, me hagan o me escriban un correo electrónico, ¿ok? Normalmente este ejercicio es para hacerlo dentro de la clase o del webinar y yo poderlo revisar o revisar algunos, siempre reviso 2 o 3 según el tiempo, ¿ok? Y lo reviso de manera general para que todos puedan ver la corrección que hago. Pero por el tiempo que estoy viendo que ya pronto acaba y todavía faltan algunas cositas, me gustaría que ustedes, por favor, si tienen el tiempo, al terminar, me escriban un correo electrónico formal. Pueden comunicarme cualquier cosa, no sé, pueden solicitarme algún tipo de información sobre algún curso o pueden contarme algo sobre o algún curso que hayan hecho y que les haya gustado, no sé, algún tipo de mensaje, ¿ok? En donde ustedes puedan colocar dentro del correo un asunto, un saludo, un desarrollo, un mensaje y un cierre con su firma al final, ¿ok? Me gustaría que lo hicieran si tienen el tiempo y yo les estaría enviando como un feedback de esa redacción, ¿ok? Aquí hay como un ejemplo y luego está como el correo que está acá, en orden, con toda la estructura y con la información y los signos sin errores, ¿ok? Pero me gustaría que más o menos se vea así lo que ustedes me quieran escribir y yo les devolveré como mi observación. Quería mencionarles y no irme sin hablarles rápidamente, esto va a ser súper rápido, sobre errores comunes de gramática. Lo hablamos al inicio, creo que César mencionaba algo, un problema de concordancia, que lo vimos al inicio de uno de los ejercicios que les mostraba y que ustedes pudieran ver dónde está el error, ¿sí? Bueno, la concordancia verbal sí suele pasar mucho porque a veces colocamos un número de persona diferente al verbo. Entonces, a veces no concuerda y esto pues puede generar un error también dentro de la parte gramatical, dentro de las competencias gramaticales. Por ejemplo, el equipo ganaron el torneo, cuando en realidad debería de ser el equipo ganó el torneo. Aquí hay, por supuesto, ¿qué pasa? Que el equipo cuando yo hablo del equipo, es un sustantivo que es colectivo y un equipo no es de una persona, ¿sí? Pues son varias personas que están dentro de un equipo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, bueno, el equipo ganaron porque son muchos, son 6, por ejemplo, coloco el verbo en plural, pero en realidad el equipo es un sustantivo que es colectivo porque se sabe que hay mucho, pero está en singular. Entonces, esto suele pasar muchísimo. La concordancia nominal también, adjetivos que no concuerdan en género o número. Por ejemplo, las personas educados siempre saludan. Bueno, este ejemplo es muy evidente. Se puede ver que hay un error en las personas, ¿no? Pero
Por ejemplo, pasa mucho con la gente. Cuando usamos la gente y pasa lo que pasa con equipo, ¿no? Entonces, la gente o la gente estaban muy molestos, ¿no? Estaban muy molestas, por decir así, ¿no? Entonces, es un error que puede repetirse y nosotros a veces, pues, no nos damos cuenta. Los tiempos verbales, confundir el pasado simple con el copretérito o imperfecto. Por ejemplo, cuando era niño, fui al parque todos los días. No puedo decir fui, porque fui es un indefinido que pasa una vez, ¿ok? Si yo digo todos los días, me estoy refiriendo a algo que hacía, pues, en repetidas ocasiones. Entonces, aquí lo que tendría que colocar es siempre, cuando era niño, iba al parque todos los días, porque este tiempo o el imperfecto es el tiempo que me va a hablar a mí de situaciones que se repiten, costumbres del pasado, ¿ok? Entonces, este error de tiempos verbales también puede pasar mucho o cuando confundimos, por ejemplo, a veces decimos, ah, creo que va a llover. Está bien, ¿sí? Creo que va a llover. Estoy usando un verbo de cabeza, creo, con un presente de indicativo, va a llover. Pero si yo ese creo lo convierto en un negativo, no creo, ¿sí? No creo que va a llover, aquí ya hay un error. ¿Por qué? Porque estoy usando el verbo de cabeza, que es creer, en negativo. Entonces ya aquí cambia totalmente, no puedo hablar en presente, tengo que usar un subjuntivo. No creo que llueva. Llueva, si yo digo en presente llueva, es llueve, ¿ok? Entonces, bueno, esto es otra clase, esto es un poquito extenso, pero esto suele pasar mucho también dentro de la escritura y por eso lo quise colocar, ¿sí? Construcciones incorrectas, por ejemplo, uso erróneo de preposiciones o estructuras, dependiendo de que llegue, a como del lugar, es mejor decir, de cualquier manera. Esto va a variar, ¿no? Esto va a variar de acuerdo a las estructuras que se utilicen o las preposiciones que se vayan a utilizar. Esto suele a veces tener errores, decimos como que muy simples, muy pequeñitos, pero que se pueden presenciar o evidenciar, ¿sí? Y nuevamente la ambigüedad y exceso de gerundios. Estando en la oficina, los reportes fueron enviados. Pues quién estaba en la oficina. Hay que nombrar siempre quién estaba en la oficina. ¿Cuáles serían esos tips finales para ustedes que estuvieron hoy durante estos 45, 50 minutos? Bueno, revisar bien antes de enviar o imprimir. Sí, la corrección. Es el último principio, pero es algo que se debe hacer. Usar herramientas de corrección. Miren, yo les digo a mis estudiantes, y a mí me pasa, siempre tenemos el teléfono en la mano, ¿ok? Entonces, como siempre tenemos el teléfono en la mano, tenemos la facilidad y la posibilidad de corregir algo cuando no estamos seguros. Entonces, si ustedes están escribiendo una palabra y no saben cómo se escribe o no están seguros si lleva la tilde o no, váyanse inmediatamente al teléfono, que es algo que no nos falla, que lo tenemos siempre cerca, ¿ok? Y hagan esa corrección rápidamente. Yo siempre les recomiendo, cuando la duda sea muy, muy grande o muy fuerte, irse al diccionario de la Real Academia Española, que es como una Biblia para las personas que estudian y imparten esta materia de español, ¿ok? Y si no, bueno, ahorita hay muchas herramientas que se pueden en digital hacer corrección, ¿ok? Leer en voz alta para detectar errores o frases largas. Si ustedes, por ejemplo, quieren evitar las muletillas, les recomiendo que se graben un día leyendo o hablando, o si alguien tiene que hacer algún tipo de reunión o discurso, se pueden grabar, no sé, un minuto nada más, se graban y luego se escuchan y ustedes allí van a ver cuántas muletillas o qué errores repiten más al momento de hablar. Yo cuando tengo que hacer contenido o videos para la academia o cualquier tipo de, no sé, de video que quiera hacer en las redes sociales, me grabo, por supuesto, y allí no se imaginan la cantidad de errores
que tengo que volver a repetir el video como 5, 6 o hasta más veces, porque es normal, ¿sí? Y si puedes decirlo en menos palabras, hazlo. Recuerden, mientras menos, menos es más, porque lo que se quiere es, pues, que la información llegue de la manera correcta y efectiva al receptor. Entonces, si esa información yo la voy a escribir en 2 líneas o en 3 y está con toda la información pertinente, les aseguro que no va a hacer falta otro párrafo o más información para que el mensaje se pueda llegar o se pueda entender. ¿Sí? Bueno, tenemos un próximo curso de redacción de textos administrativos que viene siendo como este curso por módulos, es un poquito más extenso en agosto. Y también tenemos cursos de oratoria y comunicación efectiva en septiembre, también, para los que de repente quieran asistir y compartir con nosotros un poquito más de tiempo. Lo que sí les digo es que en nuestros cursos tienen que trabajar mucho, pues porque todo se hace práctico. Dentro de las clases todo es práctico. Siempre tienen que estar como, hablamos, explicamos y trabajamos. Hablamos, explicamos y trabajamos, ¿no? Para mí es como lo más como efectivo. Y bueno, sé que a veces estamos cansados, como que no, ay, como que no queremos como escribir, pero si queremos hacer un curso de ortografía y redacción y queremos mejorarla, pues tenemos que practicar y tenemos que escribir, ¿sí? No sé si alguien tiene preguntas o quiere agregar algo más. Ya veo que son las 7. Profesora, le hace una consulta. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo que redactar documentos a instituciones públicas. Entonces, ¿qué sucede? Como eso lleva y tengo que hacer, entregar impreso, presentarlo impreso. ¿Qué sucede si en lo que es el país, puedo decir, el país, el día, y entonces después del día, o sea, vamos a decir, estamos a 14 de julio. Yo puedo decir Panamá, 14 de julio de 2025. Entonces, no sé si eso es necesario en ese caso cuando uno va a entregar ese tipo de documentos o eso se puede omitir, porque si eso o si eso lleva alguna otra formalidad en sí para entonces presentarlo. Bueno, Bolívar, si el documento requiere fecha, tienes que ponerla. Tienes que poner la fecha porque hay documentos, por ejemplo, dentro de los correos electrónicos no es tan necesario, pero si son documentos, por ejemplo, pasa muchísimo con los documentos dentro del área judicial, ¿no? Son documentos que requieren fecha. Entonces, no está, en algunos documentos son necesarios y obligatorios, en otros son opcionales. Entonces, no sé qué tipo de documentos, pero si es en organismos públicos, considero que sí debes poner fecha, porque pues creo que dentro de esta área todo se maneja más por fechas, como por, ¿no? No sé cuál es tu área, pero si son documentos de tipo, documentos administrativos dentro del área pública, creo que sí deben de llevar fecha. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Algo que quiera agregar? A ver, ¿quién habló ahorita? ¿Bolívar? Sí, sí, profesor, un documento administrativo. Sí, Mm, entonces sí. ¿Estás dónde? ¿En qué país? ¿En Panamá? sí, Ok, sí. Deberían de llevar por lo general fechas. ¿Alguien más tiene algo que agregar o alguna experiencia que compartir? Y yo quiero agradecerle a Laura Cáceres por la clase. Me pareció, como lo acabo de escribir allí, muy didáctica, con un contenido muy pertinente, de acuerdo a la temática. Y lo otro es que, sí, tienes toda la razón. O sea, hay dos factores fundamentales para tener una buena redacción de ortografía. Y es la lectura, nos cuesta, sobre todo en Ujú. medio físico, porque con tanto TikTok, no estoy, ni más faltaba satanizando las redes sociales.
pero sí se necesita el ebook, leer en Amazon, leer en el libro, en el texto físico como tal. Y lo otro es que cambiamos nuestra esencia en la medida en que también conversamos con otras personas, conocemos personas de otras nacionalidades, países, eh, escuchar la radio, escuchar las noticias y compartirlas en las reuniones que tenemos nosotros, también hace que nos fundamentemos para poder argumentar una tesis que tengamos frente a un asunto que a veces es un poquito difícil hablar de política, de religión, de sexualidad, son temas muy espinosos, pero bueno, la vida está hecha justamente de eso porque no somos ermitaños, somos seres sociales por naturaleza, no, muy contento, muy feliz, muchas gracias, mi amado. Gracias, César. De dónde nos acompañas hoy? De Barranquilla, desde Barranquilla, Colombia. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, Sí, un placer, César. bueno, gracias. Bueno, lo que mencionaba César, sí, a veces, por ejemplo, hay personas que para lo que nosotros puede ser formal, para ellos puede ser informal. O bueno, viceversa, ¿no? Al contrario. Entonces, yo recuerdo que cuando llegué a Panamá, pues hace 10 años casi, ya soy un poco panameña, cuando llegué a Panamá hubo pues muchas situaciones en donde pues cosas eran nuevas para mí. Y entonces poco a poco, con el tiempo, con la adaptación, con conocer un poco más sobre la cultura, sobre sus expresiones, los contextos, el léxico que manejan, pues ya estoy ya más adaptada, ¿no? Entonces esto puede pasar, como lo mencionaba César, cuando tenemos contacto con otras culturas, con la forma de comunicación que tienen, esto también puede influir muchísimo. Y con respecto a la lectura, miren, yo tengo los niños, yo tengo un club de lectura para niños. Entonces yo los tengo por edades y no sé si a ustedes les puede como funcionar esto, ¿no? Yo tengo niños de 8 a 12 años, tengo adolescentes. Y obviamente estos niños los tengo en el club de lectura porque pues no leen. Entonces sus papás van a la academia y bueno, queremos que nuestro hijo ame la lectura, que, que ame leer, que nos pida un libro cada mes y todo esto, ¿no? Claro, yo recibo un niño de 12 años que no tiene este hábito y que no le gusta leer, es difícil. Entonces yo lo que trato es de que para que ellos, bueno, por supuesto que con los niños hay otro tipo de didáctica, ¿no? Totalmente diferente que con adultos, porque claro, yo quiero que ellos amen y les hago la lectura de mil formas, ¿no? Pero algo que les recomiendo muchísimo a los padres es llevar la lectura, así sean 2 páginas por día, porque bueno, el único tiempo que tenemos es por la noche, generalmente, los que son padres de familia también, me imagino. Entonces, leer 2 páginas por día, tratar de empezar con libros cortitos. Yo creo que con esto se puede como buscar, ¿no? Una manera de poder como iniciar con lo que es la lectura. Y siempre tenemos algo que nos guste. O sea, aquí cada persona tiene algo que le gusta. Y, y como tenemos algo que nos gusta, pues siempre vamos a encontrar algo sobre eso para leer. Entonces yo creo que podemos empezar con eso, con ese pequeño ejercicio de 2 páginas por día. Y fíjense que ha sido efectivo. Los niños llegan el día de la lectura, del club de lectura, con sus cantidades de páginas leídas y bueno, es algo que aplico con ellos y bueno, creo que puede funcionar. Así que bueno, yo espero verlos en una tercera edición o encuentro de webinar. En algunos de nuestros cursos también estamos a la orden. Somos varios docentes, todos súper profesionales, dispuestos. Hay otros docentes que tienen dinámicas como que muy divertidas para nosotros adultos también, que a veces como que estamos cansados y lo que queremos es aprender de otra manera que no sea una forma teórica, ¿no? Así que bueno, están las puertas abiertas, estamos a la orden para cualquier tipo de interés. Y espero que este pequeño espacio y este pequeño tiempo les haya servido de algo para aplicarlo en su día a día, ¿sí? Así que bueno, feliz noche y excelente semana para todos.
Laura, algo para terminar, para los chicos, buenas noches. Es que aquí les dejé el formulario para nuestro próximo taller, para que se puedan inscribir, si desean, y también les dejé el número del WhatsApp. Por si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues aquí estamos a la orden. Vale, les enviaré un PDF con la información que trabajamos o que les di hoy, ¿ok? Para que lo tengan y lo revisen con tiempo nuevamente y bueno, les pueda servir para su uso personal. Muchas gracias, maestro, profe. A ustedes por asistir. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. A ver.